en ese vínculo. Y la verdad que hay una historia que me parece que es importante que sea contada. Hay una relación particular, y asociar directamente la economía a modelos matemáticos que utilizan la matemática para realizar observaciones de la realidad tiene después sus consecuencias en el análisis de políticas económicas. Esto que parece medio todavía raro al formularlo, van a ver que va a quedar claro cuando empecemos a poner algunos ejemplos. Pero vayamos paso por paso. Díganme ustedes, les pregunto y se habilitan el micrófono, ¿eh? ¿De qué modo se construye el conocimiento? El conocimiento económico en particular, pero les pregunto el conocimiento en general, que después de producido, las teorías y demás, se traducen en conocimiento a ser enseñado por las y los docentes. ¿Vamos bien? Digo, ¿de qué modo se produce ese conocimiento? Y si alguno se anima, ¿qué características tiene? Digo el conocimiento en general, ¿eh? A ver, ¿cómo es que lo logramos? ¿Empíricamente, profe? Empíricamente, no sé quién lo dijo, Miguel, no. Yo, Miguel, sí. Miguel, ahí se me perdió un poquito. Miguel dice empíricamente, nos va a explicar un poquito qué significa, pero digo, empíricamente significa en contacto con la experiencia. Ahora, Claro, dale. es por lo que vemos, o sea, es el conocimiento que adquirimos mediante la observación. Perfecto, ahí tenemos un problema, porque el ser humano permanentemente vive la experiencia. No hay seres humanos que no vivan experiencia. Sin embargo, no toda experiencia vivida se traduce en un conocimiento científico, y mucho menos en una teoría, y mucho menos en una teoría susceptible de ser transmitida en una clase. Así que no me alcanzaría con el tema de la experiencia. A ver, tiene que haber un poquito más por ahí. El camino es ese, evidentemente, ¿no? Con la formación, profe, a ver, ¿qué sería lo principal, la formación, eso, de prepararnos, estudiar. Pero Miriam, ¿no? Sí, profe. Miriam, pero vos me decís prepararnos y estudiar. Para prepararse, para estudiar, para la formación, ya tiene que estar el conocimiento producido. Si lo que yo te voy a enseñar ya se produjo. ¿Se entiende, no? No vamos sí, profe. eso. Yo me estoy refiriendo un paso antes de la clase. Tenemos que, perdón, profesor, demostrarlo. Dale, sí. Demostrarlo por medio de observar, ¿no? La experiencia, o sea, el conocimiento, observarlo y realmente verificarlo dentro de lo que observamos. Bien, ese método, ¿cómo se llama? Por lo menos lo que vos estás tratando ahí de nombrar. Deductivo. Lo viste en filosofía. Método deductivo, método hipotético deductivo, método científico, sí. Inductivo. Hay como varias expresiones ahí que habría que ordenar, ¿no? Pero bueno, por ahí pasa un poquito la cosa. Digo para recordarles, la realidad es la realidad. ¿Me siguen, no? El ser humano, claro, la realidad me refiero a, no sé, vamos a suponer, aumenta el precio del tomate. Bueno, ese es el hecho social, aumentó el precio del tomate. ¿Va bien? Ahora, el conocimiento científico que yo produzco para tratar de comprender la realidad es una cosa distinta a la realidad. Vamos bien por ahí. Fíjense qué importante que es esto, porque si no, yo voy a pretender comprender a las teorías como si fuesen la realidad. Y las teorías son acercamientos a la realidad. ¿Me siguen bien, no? Entonces es importante comenzar por ahí, porque si no yo después voy hablando con ustedes, hablamos la clase que viene o la otra de la oferta y de la demanda. Patricia, yo, cualquier docente en cualquier materia. Que la oferta, que la demanda, que el punto de equilibrio, que los desplazamientos, que los precios se fijan así, y parece que eso es la realidad. No, no es la realidad. Es una teoría, es decir,
una de las tantas explicaciones posibles sobre un hecho social. ¿Va bien? Digo ahora, ese método científico que estudiaron en filosofía, en general se compone de un primer proceso de inferencia, de inducción, es decir, el método inductivo, en donde el investigador o la investigadora se acerca a la realidad, toma todos los casos posibles del universo o algunos, les pregunto, sobre un hecho social. ¿Puede tomar todos los casos? ¿Todos? ¿Todos? Yo puedo tomar todos los casos posibles de aumento de precio del tomate del día jueves 26 de agosto, todos los casos posibles. No lo puedo hacer ni siquiera en el barrio. Obviamente, todo hecho social es observable, me acerco a él mediante una inferencia, es decir, eligiendo algunos casos. Ese es el método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? Tomo algunos casos, veo qué pasa. Hay un micrófono encendido que hace un poquito de ruido, ustedes lo apagan. Tomo algunos casos, veo qué sucede con mi hipótesis, que ahora lo comentamos qué es, y a partir de ahí empiezo a construir. Nunca son todos los casos. ¿Por qué? Y porque la realidad social es muy compleja y muy abarcativa. Si fuesen todos los casos posibles, y estaría muy cercano a la realidad. ¿Se entiende, no? Bien, ahí tenemos una primera dificultad. Los científicos, los cientistas sociales en este caso, porque la economía es una ciencia social, observan algunos casos de la realidad y después realizan inferencias. Es decir, tratan de generalizar. ¿Y qué observan de la realidad? Observan problemas. Porque si no hay problemas, ¿qué necesidad de construir conocimiento va a haber? ¿Me siguen, no? Si ya hay certezas en la realidad, una certeza no invita, no provoca, no motiva la construcción de conocimiento. Lo que motiva la construcción de conocimiento es un problema. En este caso podríamos tomarlo como, ¿por qué? Perdón por lo no académico, ¿por qué Corno aumenta el precio de los tomates? Ahí tengo un problema, no sé. Y si quieren, tiro un poquito más de la cuerda. ¿Por qué hay inflación en la Argentina? ¿Por qué? Los investigadores, a partir del problema, elaboran una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Díganme ustedes, ¿qué es una hipótesis? Si hay un problema, ¿qué es la hipótesis? De vuelta que no escuché que te tapé. ¿Una posible respuesta a ese problema? Totalmente. Le saco la palabra posible y es la respuesta. La respuesta, la palabra posible por supuesto que tiene que estar, pero al momento en que los investigadores se acercan a la realidad, es su respuesta. ¿Se entiende, no? Es la respuesta que dan al problema. ¿Qué van a hacer después? Y van a tratar de argumentar, justificar, complejizar esa respuesta que ellos tienen para ese problema. Siempre las y los investigadores se acercan a la realidad con alguna anticipación de sentido, con alguna propuesta, con alguna respuesta posible, aunque sea nomás provisoria e incompleta. ¿Vamos bien hasta acá? Esa respuesta, a través del método deductivo, realizando relaciones causa-consecuencia, ¿se entiende, no? Comparándola con otras teorías preexistentes, va a ir conformando una teoría, que no es otra cosa que un corpus elaborado, más sólido, más complejo, de hipótesis que se van relacionando y que se van argumentando, que se van justificando. Entonces, yo digo, el precio de los tomates aumenta, ¿por qué? Y porque en la zona de La Plata, que es donde vienen los tomates, ha llovido mucho y los camiones no pueden entrar y por lo tanto la cantidad de tomates que estaba viniendo cayó y quedaron muy pocos tomates. Y al quedar muy pocos tomates y haber muchas personas que lo quieren comprar, el vendedor, que es el verdulero, dice, tengo pocos tomates, tengo una fila tremenda, subo un poquito el precio porque acá puedo sacar una ganancia diferencial. Esa es mi teoría. ¿Cuál es mi teoría?
y que el precio de los tomates está íntimamente vinculado a las condiciones climáticas al momento de la cosecha. Estoy diciendo cualquier cosa, pero se entiende por dónde voy. Esa teoría tiene que, una vez elaborada, tiene que ser verificada. ¿Y qué es verificar la teoría? Ver si es que... Verdadera. Verdadera, profesor. Bien, Matías, hay unos cuantos, John, verdadera. Las y los pincho. Puedo decir que supongamos que se corrobora con la realidad. Es decir, voy trasladando mi teoría y voy viendo que en La Plata sucede lo mismo, que con los cultivos de la Pampa sucede lo mismo, que con las huertas del norte de la provincia de Buenos Aires sucede lo mismo, que en el sur de Entre Ríos vuelve a suceder lo mismo. Cada vez que llueve hay problemas de acceso y eso provoca escasez de oferta y eso provoca el aumento de precios. O sea, ya fui encontrando como que se va verificando, ¿no? La teoría que yo estoy elaborando. ¿Puedo decir, una vez que la verifiqué, que la teoría es verdadera? Sí, profe. Bien, Sí, otra profe. respuesta. Sí, sí, perfecto. Puede Otra que respuesta. sí, pero puede que no. A pesar de que la verifiqué, no sé quién lo dijo eso. Puedo verificarla y que me dé cuenta de que en realidad lo que pensaba está mal. No, por supuesto, pero seguí mi ejemplo. La fui verificando y los hechos que estoy verificando se condicen con mi teoría. Hasta acá. Pero puede depender también del clima, que no llueva por un determinado tiempo y no se verifique. No, perfecto. Pero Profe. yo no digo que cuando no llueve pasa esto. Mi teoría decía que cuando llueve pasa. Así que yo esperé que llueva, vi lo que pasaba con los precios y los vinculé. No puede, Sí, no puede- Matías, dale. No puede haber, para mí nunca termina siendo verdadera al 100%, porque en el futuro puede haber una teoría que la refute o solucione el problema ese. Y la teoría que estaba en el pasado, como que la anule. Bien, Matías, a ese punto quería llegar. Imagínense ustedes si la teoría precopernicana o pre-Galileo, en donde la Tierra, en donde el Sol giraba alrededor de la Tierra, lo recuerdan, ¿no? Premoderno. Si esa teoría hubiese sido tomada como verdadera, ni Copérnico ni Galileo se hubiesen puesto a pensar. Hay un micrófono por ahí, esperen que los silencio a todos. Si puedo por acá. Denme un segundito. Ahí está, ahí lo silencié. El que se quiere activar, por supuesto, se activa. Imagínense si esa teoría hubiese sido verdad. Nadie se hubiese puesto a pensar, como dijo Matías, ¿qué cosa? Y que el Sol por ahí que la Tierra puede girar alrededor del Sol, y no al revés. Por lo tanto, es muy importante lo que dijo Matías. Ninguna teoría en las ciencias sociales es verdadera, sino que lo único que puedo decir es que está corroborada, es que está verificada. Esto lo vieron en filosofía seguramente. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que una teoría esté corroborada, que esté verificada? Significa que hasta ese momento, como casi dice Matías, o como dejó de, digamos, implícitamente dicho, hasta ese momento es la mejor explicación que la ciencia pudo encontrar al problema, y yo le agrego, o la explicación más difundida, porque podrá haber otras explicaciones que no son tan difundidas. Por lo tanto, las teorías no son verdaderas. Tenga el ancho el libro que lo tenga, ¿no? Puede ser libro muy ancho, parecer todo el conocimiento que está ahí, que todo lo que dice es matemática, de pe a pa. No, ninguna teoría social es una teoría verdadera. Es una aproximación a la realidad, y mucho menos en la realidad. Piensen lo siguiente, y yo me permito avanzar ahora un poquito más. Digo, la realidad, ¿se aborda totalmente mediante las teorías o queda parte de la realidad sin abordar? ¿Qué piensan ustedes? Para mí hay una parte que no abordamos. Para vos y para todo el mundo. Es inabarcable la realidad.
todos los problemas sociales, todos se investigan, no, para nada. Esto es importante, ¿por qué? Porque quienes proponen el problema, al mismo tiempo que elegir un problema, están diciendo que otra realidad social no es un problema. ¿Me siguen, no? Entonces, uno podría empezar a preguntarse por qué se produce tanto conocimiento en algunos temas y tan poco conocimiento en otros. Y los pincho con un ejemplo. ¿Por qué aún siguen existiendo enfermedades tan antiguas como la malaria, el cólera, el mal de Chagas, y los avances son, por decirlo de alguna manera, todavía pocos, y otras enfermedades como el cáncer o como el SIDA tienen mayor cantidad de avances? ¿Por qué les parece? Si ambos son problemas similares, ¿qué hay detrás de la investigación que es necesario conocer? ¿Cómo es que se investiga? Los pincho un poquito más. ¿Quién financia una investigación? ¿Es gratis hacer una investigación? Básicamente financian los grupos de interés que suelen tener ese tipo de enfermedades, por ejemplo. ¿Quién fue el que dijo? Rodrigo. Acá Rodrigo habla de grupos de interés. Bueno, yo te lo llevo un poquito más general. Los únicos agentes capaces de financiar una investigación son o el Estado, me refiero a los estados, o los privados. Y en este caso, ¿quién financia? Y bueno, o financia un Estado o financia un laboratorio, por ser concreto. Y yo les vuelvo a preguntar, esas enfermedades que les nombré yo no por casualidad, ¿son enfermedades de países muy desarrollados o de países poco desarrollados? Poco desarrollados. Pocos desarrollados, profe. Excelente. Y O sus sea, no están en estados. no están en todo el mundo, digamos, como para que... Exacto, Miriam. ¿Y esos países tienen estados fuertes o estados débiles? ¿Tienen estados que recaudan muchos impuestos o tienen estados que suelen tener déficit fiscal? Déficit fiscal me refiero a que recaudo poco y gasto más, ¿no? ¿Cómo son esos estados por lo general? Sí, carecen de muchas cosas. Y sí, piensen en cualquier país de África, por ejemplo, ¿no? Algunos países de África o algunos países de Latinoamérica. Bien, o sea que el Estado le cuesta mucho financiar investigación. Y ahora voy a los privados y pregunto al revés. ¿Habrá laboratorios que quieran investigar? Cuando digo investigar en investigación y desarrollo, digo algo concreto. Pagar durante 20 años a un grupo de 30 investigadores, laboratorios, sueldo CONICET, doctorados, para que hagan investigación base, se entiende lo que digo, ¿no? Que luego va a ser investigación aplicada para que se produzca un medicamento, pero, y acá tenemos un problema, ¿qué pasa? ¿Qué población sufre o suele sufrir estas enfermedades? ¿De alto poder adquisitivo o de bajo poder adquisitivo? Bajo. ¿Habrá algún laboratorio motivado a producir un medicamento que después de 20 años de investigación tiene que recuperar esos costos, vaya a venderlo y la población que lo va a comprar no lo puede comprar porque no tiene ingresos? Claro, exacto, eso estaba por decirle, porque digamos, generar una vacuna o lo que sea, ¿para quién si no lo van a poder comprar? No tiene mucho sentido. Bien, no tiene mucho sentido bajo un sistema capitalista que la regla bajo es la un ganancia, sistema capitalista, ¿no? exactamente. Exactamente. Yendo de ese lado. Es totalmente. Desde el punto de vista de derechos humanos, tiene recontrasentido de que la gente no se muera por una enfermedad fácilmente evitable. Por ejemplo, con agua potable. No, por supuesto. Doy este ejemplo simplemente para que comprendamos y ahora trasládenlo a la economía, para que piensen, muchas de las teorías que se producen tienen que ver con determinados problemas, pero no con otros. ¿Me siguen, no? Y no quiere decir que estos problemas, los segundos, sobre los cuales no se produce tanta teoría,
sean imposibles de resolver. El tema es que hay otros problemas que acaparan la agenda. La agenda se entiende, ¿no? La agenda de investigación. Entonces, exacto. Uno, yo como profesor, ustedes como estudiantes en la actualidad, nos podemos preguntar, ¿pero qué pasa? ¿Tenemos celulares en la actualidad que filman, que tienen conexión a internet, que permiten grabar, que tienen 4 cámaras, no sé, las cosas que puede hacer un celular? Y no hemos podido resolver el problema del hambre en el mundo. El hambre, o sea, alimento para las personas. Tenemos estos celulares y estos autos, o lo que fuese tecnología que ustedes quieran, ¿no? Y no hemos podido resolver cómo brindarle agua potable al total de la población. Agua potable, digo. ¿Se entiende, no? Entonces, Sí. Cuando uno piensa estos temas económicos y dice cómo hay algunos adelantos, digamos, en algunos temas y en otros seguimos chocando contra una pared, no tiene que ver en que son difíciles de resolver directamente. A veces tiene que ver con que hay mayor investigación y mayor dedicación y mayor circulación de conocimiento en algunos temas que en otros. Punto. Con esto, ¿qué les quiero decir? Lo que les quiero decir es que, ojo, al pensar que el conocimiento que vamos a trabajar en la materia es el único conocimiento posible económico que existe. Y mucho menos, ojo, con asimilar esto a la realidad. En la realidad hay múltiples problemas económicos que no producen conocimiento, y sin embargo son dignos de que produzcan conocimiento. ¿Se entiende a dónde voy? Primer marco general, un poquito. Digo ahora, ¿no? ¿Qué problema tenemos con la matemática? Y el problema que tenemos con la matemática es que acceder a la realidad a través de un modelo económico, ¿me siguen bien?, implica un recorte muy específico. Implica querer meter a la realidad siempre compleja, psicológica, histórica, sociológica, discursiva, ¿se entiende, no? Social, política, en un modelo, en una función. Intenta reducir, simplificar, abstraer la realidad a una relación que, como ustedes conocen, ya hicieron Matemática 1, entre una relación, ahí dice I igual a f de x. ¿Quién me lee eso? ¿Qué quiere decir esa formulación genérica? ¿Qué estoy diciendo con I igual a f de x? En matemática les digo, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Antonella se ríe diciendo, no hablo, a ver si meto macana acá. Eso, profe, que es una función. Y que, bueno, funciona, está bien, un poquito más. Ahí dice algo más. ¿Qué dice? Que hay una variable que depende de otra. ¿Cuál? La variable independiente sería y f dependería de x. La variable independiente es x y la variable dependiente es y. Lo que está diciendo ahí es, ¿saben una cosa? Hay una relación entre dos variables. Una relación de la cual no puedo dar cuenta. Pero lo que sé, por eso, ¿por qué no puedo dar cuenta? Porque puse la f, ¿se entiende, no? Yo no sé cuál es la relación. Es una relación. Función-relación. Lo que sé, ¿qué es? Que hay una variable que depende de otra. Si ustedes se corren a la izquierda, ven ya la explicitación de la relación. Ven una relación lineal, ¿no? Ahí, una función lineal. Ahí estoy diciendo concretamente que y depende de x, pero que depende de una manera concreta. ¿De qué manera? Y cada vez que yo le agrego un número a x, es decir, que le agrego una magnitud a x, y va a variar ¿cómo? Y va a variar, va a ser el triple de lo que le acabo de agregar partiendo de 4.
¿Me siguen, no? Eso es lo que está diciendo ahí. Esa relación es una relación, una función perfecta, directa, creciente, que ustedes ya vieron en matemática, que está graficada abajo. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren qué embromado es pensar que la realidad puede meterse en una función. Tenemos que entender que cada vez que veamos en economía funciones, relaciones, gráficos, y paso al siguiente, ahí tenemos una función específica económica, que es la función de demanda, la van a ver con Patri en la clase que viene seguramente. Tenemos que entender que es una representación de la realidad. ¿Se entiende, no? Pero no es que la represento como un espejo. No, es una simplificación de la realidad. Díganme ustedes, ¿puede el comportamiento de un consumidor resumirse en una función? Piénsense en ustedes como consumidores y consumidoras. Al momento de elegir un producto, de consumirlo, ¿podrían reducirlo a una expresión algebraica? No, ni de casualidad. Ahí está, me gustó el de ni casualidad. Ni loco. Si no, no podemos comprender cómo hay familias, voy a tirar cualquier ejemplo, que se endeudan por 15 años para hacer una fiesta de 15 para su hija. O hay familias que se endeudan por 30 años para irse a un viaje. O hay familias que, no sé, compran un bien y no tienen, digamos, no hay un comportamiento estrictamente racional. O como una persona cambia de celular que compró hace un año, simplemente por el que el nuevo tiene 4 megapíxeles más en la cámara izquierda. ¿Me siguen, no? O porque Sí. capta YouTube, bueno, no sé, digo cualquier pavada. El comportamiento de los consumidores es complejo. Tiene ribetes culturales, sociológicos, históricos. Bueno, que la verdad que es muy difícil, imposible reducirlos a una función. Digo todo esto, ¿por qué? Porque trabajar con matemática en economía tiene después sus consecuencias. Porque ¿qué pueden pensar ustedes? Si trabajamos mucho con matemática, como vamos a trabajar un poquito, y vemos funciones, y les muestro modelos, ¿qué concepto erróneo se pueden llevar de la clase si yo antes no hago esta explicación? ¿Cómo, profe? Disculpe, ¿cómo es la No, pregunta que digo, hizo? la pregunta que hago es, si trabajamos con matemática, con funciones, con ejercicios, los resolvemos, como en parte lo vamos a hacer, bla, 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 y yo no hago esta aclaración antes de que los modelos son simplificaciones de la realidad. ¿Qué concepto erróneo se pueden llevar ustedes? Pensar que la realidad es que siempre va a Es ser muy verdadera. exacto todo lo de las teorías. ¿Cómo de vuelta esa respuesta? Que las teorías económicas siempre van a ser exactas, digamos, ¿no? Exactamente. Voy a pensar que la realidad es como el modelo matemático. Voy a pensar que la oferta es una función y que la demanda es una función y que el precio es el punto de equilibrio. Una locura pensar que el precio es un punto de equilibrio entre dos funciones. Es una simplificación de la realidad para poder entender, acercarme a determinados fenómenos siempre más complejos. Por eso es el aviso previo. Por eso Profe, levanto la bandera. disculpe, lo interrumpo. Que dice que se va a Interrumpo. cortar. Nos Sí, volvemos se corta. a conectar con el mismo. Exacto. Ok, Mismo enlace. ok. Para todas las clases va a ser el mismo enlace. Se corta y nos volvemos a conectar ahí con el mismo. Ok, profe. Dale, utilizo digamos, lo que interrumpiste para cortar. Corto yo y nos volvemos a comunicar, ¿les parece? Bueno.